Como les comenté, la ley de senos se puede utilizar cuando tengamos conocimiento de dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos, y eso fue abordado en el ejemplo pasado. Y el otro caso donde podemos utilizar ley de senos es cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Yo tengo esta información. Estos tres ángulos son muy parecidos. En realidad no sé cuál sea el más grande, pero para no comprometerme voy a manejar de que este es el ángulo, perdón, de 45 grados, y como este es el ángulo P, el lado P está enfrente del ángulo P y vale 20 unidades. Voy a decir que este es el ángulo Q, no sé cuánto valga, pero entonces este lado que está enfrente de Q valdría 21 unidades porque me lo están proporcionando, ¿no? Lo importante es que este lado se etiqueta con Q. Y este ángulo, pues no dispongo hasta ahora una etiqueta como que darle. Voy a decir que se llama el ángulo O. Y el lado O también hay que conocerlo, ¿no? Entonces, con esta información, pues hay que saber todo el triángulo, ¿no? Entonces, lo primero que podemos abordar es la determinación del ángulo Q, cuánto vale el ángulo Q, y conociendo el ángulo Q ya podemos conocer el ángulo O, es mucho más sencillo. Entonces vamos a determinar el ángulo Q. Puede haber empezado con el ángulo O, pero llegamos al mismo resultado, ángulo Q. Entonces, yo no sé cuánto valga el ángulo Q, pero como conozco dos lados y un ángulo opuesto, el ángulo opuesto a uno de ellos, puedo usar ley de senos. La ley de senos la voy a escribir como viene: el seno del ángulo Q entre el lado que se enfrenta a Q, que sería el lado Q, es igual a el seno del ángulo que yo conozca. Es el seno del ángulo P. Yo nada más conozco el ángulo P. Y el lado opuesto a P. Voy a sustituir lo que sé. El seno de Q es lo que quiero conocer. Y Q, que vale 21 unidades, es igual a el seno de P, pero P vale 45 grados sobre el lado P, que vale 20 unidades. Entonces lo que queremos conocer es este bicho, el que está aquí, pero antes yo tengo que determinar cuánto vale el seno de Q. Entonces lo que me conviene es que este 21 que está dividiendo toda esta expresión pase del lado opuesto y va a pasar multiplicando, ¿no? Entonces esto va a ser el seno de Q es igual a 21 por el seno de 45 grados entre 20. Y dense cuenta de que este 21 y 20 no están tan diferentes. Entonces, si yo quisiera ahorrarme un par de cálculos, lo que haría es aproximar este 21 a un 20. Entonces yo lo que tendría es un 20 sobre 20 por seno de 45, pero 20 sobre 20 es 1. Entonces resultaría de que este seno de 45 es igual al seno de Q, y por lo tanto Q valdría 45 grados. Eso es si yo, no sé, tuviera que hacer un examen de opción múltiple y las respuestas no son muy cercanas, ¿no? Y además quisiera ganar tiempo. Pero vamos a resolver esto sin tener que hacer aproximaciones. Entonces, vamos a practicar un poco lo que sabemos. Entonces, esto es 21 veces el seno de 45, y el seno de 45 ustedes deben saber que esto es raíz de 2 entre 2 sobre 20. Entonces, dense cuenta de que esto es una fracción, y acá al lado tengo otra fracción. Básicamente es una multiplicación de fracciones. Tengo aquí 21 sobre 21 veces raíz de 2 sobre 40. Y resulta ser de que el seno del ángulo Q es 21 veces raíz de 2 sobre 40. A mí me interesa conocer este. Yo tengo que meter una función, una operación que me dé el ángulo, que me dé el ángulo, y que ese ángulo, el seno de ese ángulo, me dé este valor. Esa operación es el arcoseno,
y que en sus calculadoras puede aparecer como seno a la -1. De hecho, no ubico si hay una calculadora que tenga arcoseno o aseno. Este arcoseno lo que hace es darme el ángulo cuyo seno sea este valor. Entonces aquí hay que apoyarse de las calculadoras y ustedes van a encontrar de que el ángulo Q vale 48 grados. Yo les había comentado que aproximando algunas cosas, este 21 a un 20, yo encontraría que este ángulo es muy cercano a este. Y sí, no es tan diferente, son 3 grados de diferencia, ¿no? Pero vamos a continuar. Entonces este ángulo vale 48 grados. Ahora, ya que conozco el ángulo Q y el ángulo P, puedo determinar el valor del ángulo O. Y el ángulo O ya no vamos a tener que usar ley de senos. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre dan 180 grados. Es decir, la suma del ángulo O más la suma del ángulo P más la suma del ángulo Q, eso es igual a 180 grados. Bueno, entonces tengo aquí que O más 45 grados más 48 grados es igual a 180 grados. Y 45 más 48, eso les va a dar 93 grados. Entonces, a 93, ¿cuánto hay que sumarle para que me dé 180? Pues hay que sumarle 87 grados, ¿no? Ya no voy a desarrollar todo. Entonces, el ángulo O vale 87 grados. Está muy cercano de ser un triángulo rectángulo. Entonces, ya nada más me falta determinar el lado O, ¿no? Voy a cambiar de diapositiva. El lado O. Entonces, para el lado O, yo lo que puedo hacer es utilizar ley de senos, no me queda de otra. No puedo usar teorema de Pitágoras porque pues no se trata de un triángulo rectángulo, ¿no? Si yo quisiera aproximar un poco las cosas, a lo mejor sí, porque este ángulo no es tan diferente a 90 grados, pero ahora que puedo utilizar una calculadora, si tengo a la mano eso, o unas tablas trigonométricas, pues lo hago, ¿no? Por ley de senos. Entonces, quiero determinar el lado O, el valor del lado O. Entonces vamos a hacerlo por ley de senos. Esto va a ser O sobre el seno del ángulo opuesto a O, que es O, es igual a la división de uno de los del lado, la división del lado entre el seno del ángulo opuesto a ese lado, y los tengo que conocer. Y sí los conozco, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto es, puedo trabajar con el lado P entre el seno del lado P. Yo también pude haber trabajado con Q y el seno del ángulo Q. Pero bueno, voy a llegar al mismo resultado. Entonces, esto es O entre el seno del ángulo O, que el seno del ángulo O quedamos que vale 48 grados. Y eso es igual a P, que vale 20 unidades, sobre el seno del ángulo P, que es 45 grados. Yo quiero conocer esta O, y ahora lo que tengo que hacer es que este seno de 48 pase del lado opuesto, multiplicando, porque aquí está dividiendo, ¿no? Entonces esto es 20 veces seno de 48 grados entre el seno de 45 grados. Eso me tiene que dar, aquí hay un error, ¿no? Porque el ángulo vale 87 grados, aquí cometí un error. Entonces, esta expresión no le hagan mucho caso, voy a corregirla. Entonces, esto es O 20 por el seno de 87 grados. El ángulo O vale 87 grados sobre el seno de 45 grados. Entonces, solamente para comentarles, en la calculadora ustedes van a encontrar de que el seno de 87 grados es 0.9986, muy cercano a este. Y el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, que en números decimales eso es 0.70
71. Habría que vaciar esta información aquí y hacer los cálculos, y ustedes van a llegar de que el lado O vale 28.24 unidades. Entonces este lado vale 28.24 unidades, y así hemos determinado el valor de todos los lados y de todos los ángulos. Espero que con este ejemplo, con este otro ejemplo, tengan mayor confianza en utilizar ley de senos. En el siguiente video les voy a mostrar un ejemplo de ley de cosenos. La ley de cosenos, como ustedes podrán recordar, es un poco más compleja. Entonces, siempre que podamos evitar ley de cosenos, vamos a hacerlo. Lo mejor es que nos proporcionen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, o dos ángulos y un lado opuesto a ellos. No sé si lo dije bien, pero lo repito. Hay que conocer dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos, o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, para poder usar ley de senos. De lo contrario, lo más probable es que tengamos que usar ley de cosenos. Y en el siguiente video les voy a mostrar un ejemplo.